Bueno, mi nombre es Brandon y yo crecí en una familia en la cual desde pequeño fui a la iglesia y por muchos años yo fui aprendiendo y conociendo muchas historias de la Biblia. Mm, Pero había un problema en mi manera de ver la vida. Había muchas cosas que no comprendía, que no entendía, como por ejemplo el hecho de lo que es la, la iglesia o una iglesia. No comprendía muchas cosas de ese tipo, a pesar de que por años fui a una. Em, Muchas veces traté de estudiar la Biblia por mi cuenta, pero al ir a la Biblia no entendía muchas cosas, entonces me desanimaba. Em, entonces, cuando fui creciendo, eh, empezó a entrarme un miedo o un temor, porque veía en mi vida puros errores y puros fracasos. Veía a Dios como alguien distante, alguien al cual no podía acercarme, no era digno de ir hacia Él, de poder dirigirme a Él, porque no veía cosas buenas en mi vida. Y cuando hacía cosas buenas, eh, de cierta manera, tampoco me sentía muy digno de estar delante de Él, porque sabía que luego iba a volver a fallar. Pero luego, mientras iba avanzando, sentía una frustración y durante mis 16 años hasta mis 21 años pasé por una etapa en la cual era un vaivén, tipo un tiempo en el cual eh, tenía todo el sentido del mundo, todo el compromiso del mundo de ir y acercarme a Dios, de hacer las cosas bien para Dios, pero en esos momentos también llegaba lo que era el fracaso. Y así fue unas 5 o 6 veces durante todos estos años y tenía mucho temor de mi vida. Hablaba de Dios y hablaba de nuestro Señor Jesucristo muchas veces, pero no sentía seguridad en lo que hablaba, porque no veía algo bueno en mi vida o algo reflejado de lo que hablaba en mi vida. Hasta que en un momento, bueno, eh, personas fueron y se me acercaron y me enseñaron eh, la palabra de Dios. Esta vez tantos intentos los cuales yo tuve de ir a la Biblia y estudiar por mi cuenta, pero por el hecho de que no entendía muchas cosas, pues eh, me desanimaba y dejaba de estudiar. Pues aquí fue diferente y me guiaron a la palabra. Fuimos desde el inicio hasta el final de la Biblia y tuve un cambio de pensamiento. Me di cuenta que la palabra de Dios no son historias desconectadas, que la palabra de Dios eh, tiene un punto, tiene un enfoque y resulta que todo estaba apuntado en la persona de Jesucristo. Um, Ese temor que había de ir a la Biblia pensando que era para personas inteligentes o para escogidos se fue y tuve mucha paz en ir a la Escritura. Me enseñaron la Escritura, fui discipulado y pude encontrar sentido, pude encontrar el punto, el enfoque que Dios quiere mostrar en su palabra y es a su Hijo Jesucristo. Por muchos años tenía dudas y temor de si era salvo o no, porque pensaba que la Biblia apuntaba a lo que el hombre podía hacer por Dios, eh, pero resulta que la Biblia, la palabra de Dios, apuntaba a lo que Él quería mostrar a través de su Hijo Jesucristo. Algo que me llegó a traer mucha paz es cuando estábamos estudiando la Escritura, pues yo tenía mucho temor de saber cuándo fui salvo, si es que fui salvo. Y cuando fuimos a la Biblia, hay un pasaje en el cual estábamos viendo, no lo recuerdo bien, pero hablaba algo muy parecido a Romanos 5:1 de justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando
sencillamente entendí que soy justificado, soy declarado justo, perdonado de mis pecados y demás cosas, pero específicamente declarado justo delante de Dios por la fe en Jesucristo. Entonces me aclaró muchas cosas, las cuales yo acarreaba durante tantos años en mi vida. Podía estar ahora tranquilo de que soy salvo, porque creí en Jesucristo. No sé en qué momento fue en mis anteriores años, pero sé en quién creo hoy. Sé que tengo vida eterna, porque es por medio de Jesucristo. Eh, Tantos años viviendo una vida sedienta, sin saberlo. Eh, no tenía una comprensión clara de lo que era la Escritura, de lo que Dios quería de mí. Y sí, resulta que Dios no buscaba algo de mí, sino simplemente buscaba que yo comprenda y lo conozca por quién es Él, su persona, quién es Jesucristo, el que Él mostró. Dios muestra en su palabra, Cristo mismo dijo, el que tenga sed, beba, beba de esta agua de vida, la cual es Él. Y yo por muchos años tuve sed, pero no sabía que tenía sed, andaba engañado, trataba de hacer que las cosas vayan bien en lo que hacía, pero sentía inseguridad y esa seguridad la encontré en Jesucristo, que Él murió en una cruz hace aproximadamente 2000 años. Murió en una cruz por mis pecados, y no solo por los míos, sino también por los del mundo entero. Fue sepultado y fue resucitado el tercer día. Y todo aquel que cree en Él, en esa persona, en Cristo y en su obra, pues tiene vida eterna. Y al conocer ese mensaje y al creer en ese mensaje, Dios me dice, tienes vida eterna. Entonces puedo confiar en eso. No, mi salvación resulta que no está basada en lo que haga yo, quien sea yo, sino esta salvación va asegurada en la persona de Jesucristo. Y el Señor quiere ahora, como salvo, conozco que Él quiere que disfrute de una vida en Él. Él dijo una vez, yo he venido a daros vida y vida en abundancia. Entonces Él me mostró en su palabra que me dio vida a través de Jesucristo y también quiere que sea enseñado a través de Jesucristo ahora, en este tiempo. Ahora puedo conocer esta vida abundante encontrada en Él, en Cristo. Puedo descansar en ello. Esta inseguridad que tenía, ahora encuentro seguridad en Jesucristo. Esta inseguridad que sentía al acercarme a Dios, pues ahora tengo completa seguridad por medio de Jesucristo. Puedo acercarme a Él en su nombre, en el nombre de Cristo. Puedo ahora descansar en una obra completa y perfecta. Puedo ahora vivir esta vida como salvo, poniendo mi fe en la persona de Jesucristo. En su gracia me enseña. Ahora puedo ir a la Escritura y ser enseñado por Él, porque fui discipulado en la palabra. Ahora puedo estar tranquilo de mi salvación, porque está segura en Jesucristo. Ahora puedo hablar tranquilamente del mensaje del Evangelio, porque no es mi mensaje, es su mensaje de salvación. No está en mí el poder, sino su poder está en este mensaje que habla de una persona y de su obra. Simplemente podría llegar a expresarme de esta manera, agradecido con lo que el Señor ha hecho en la cruz, no solo por mí, sino también por el mundo entero. Y ahora que antes no comprendía lo que es la iglesia y lo que trata la iglesia, pues en la Escritura también resulta que estaba, que es la iglesia y que compone la iglesia. Ir a la Escritura me ha hecho amar eso que tanto yo cuestionaba, que es la iglesia del Señor, que es el cuerpo de Cristo con su cabeza, que es Cristo. Ahora puedo disfrutar de la comunión con los miembros de este cuerpo. Precioso. Comprender la Escritura ha hecho que pueda conocer esto.
Dios quiere ser conocido, no solo al mundo, a los que aún no han creído, se revela, sino que también constantemente quiere que sus salvos sigan creciendo en este conocimiento de su gracia. Vivamos vidas abundantes en Cristo, porque Él también es el que nos dio la vida eterna.